Saludos, muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana a través de este espacio Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hoy, señores, ya estamos a ¿cuánto, Alexander? ¿A 20? El tiempo se va volando. 20 de marzo. Mañana no es que cambia... 21, llega la entonces primavera. la primavera, el día 21 de marzo. Todavía en los Estados Unidos y otras partes del mundo, donde las estaciones sí se sienten, hace frío. Y no un frío cualquiera. Y ha nevado. En esta semana pasada nevó en Nueva York. Se espera incluso todavía más tormenta. En varios estados de los Estados Unidos nevó. Así que, buenos días, Alexander. Buenos días. ¿Cómo te amanece? Yo estoy bien, porque yo espero que a usted le den un soberano como la revelación del año 2017. ¿2000 cuánto? Yo tengo tanto. La revelación en la televisión del 2017. Bueno, pero que ya yo tengo 17 años aquí en los medios y entonces ahora voy a hacer la revelación. No, lo que pasa... Esas cosas. A mí ni me conocen en esos soberanos. Lo que pasa es que el fan tuyo ha sido tan amplio en el año pasado. Ah, bueno. Que ha sido ha sido la revelación. Saludar a toda esa gente linda y preciosa que siempre nos sigue. Hace mucho que no sé de doña Carmen de Pereira. Doña Carmen no se siente y me gustaría sentir la verdad, porque tantas amigas que desde inicios de este programa se identificaron con nosotros. Una de las primeras fue doña Carmen, doña María Heinsen y doña Ani. Esa Heinsen es muy activa en el Twitter. Doña María, y en Facebook, y en todas las redes sociales. Sí. Doña María ha hecho unos pleitos y además fue candidata en el pasado proceso, sí, vicealcaldesa, la vicealcaldesa. ¿Y por dónde? O por la Fuerza Nacional Progresista. En Puerto Plata. En Puerto Plata, doña María es de Puerto Plata, una mujer activa, una mujer además que tanto ella como su familia, que ha aportado mucho a la República Dominicana, a su provincia, por supuesto, también. Ella, conjuntamente con toda su familia, fueron de las inventoras del queso Geo y tienen esa fábrica de queso Geo, sí, en Sosúa, su familia, y entonces son de esos extranjeros que vienen a vivir a República Dominicana y dejan grandes legados, grandes aportes. Hace mucho que no hablamos con la diputada Burnigal, que siempre venía y nos ponía al día sobre Puerto Plata. Ella venía y nos hablaba, nos daba una clase de Puerto Plata cada vez que venía. Sí, doña Ginette es una mujer también muy comprometida con su provincia. Hay muchos. Hablando de doña Ginette, Paliza va a barrer o está barriendo en el PRM, que han salido muchas cosas del PRM, Alexander, y yo lamento que algunas personas pues critiquen, ¿no? Que no entienden los procesos, no entienden cuáles deben ser los procesos, no entienden que para la República Dominicana, es más, y hasta para el PLD y el propio gobierno de Danilo Medina, es importante que la oposición se fortalezca. Sí, así mismo es. Mira, y en otro orden, perdón, esta alfombra me pone a mí grave, pero en ese mismo orden, más bien, decirte que si los medios han sido un tanto, digamos, condescendientes con el PRM, es porque creo que merece ser condescendiente el PRM en estos momentos. Señores, estamos hablando de un proceso interno en el que participaron más de 7,000 candidatos, más de 7,000 puestos a ostentar y más de 80,000 candidatos. O sea, es una barbaridad, una locura, ¿no? Es unas elecciones. No, más, peor todavía, más complicado, con más cosas. En fin, entonces, claro que hay que ser un tanto condescendiente. Además, no hubo grandes disturbios. ¿Tú sabes no hubo sillazo, no hubo absolutamente nada de eso. Entonces, son de las cosas positivas que tenemos que resaltar, además de que es la primera vez que el PRM se aboca a un proceso. Ahora, de que pueden sacar lecturas de este proceso como todos. Tú sabes que una vez el PLD... Porque de allí se podría dividir la cosa, de que no
todo lo que tiene que ver con la dirección de ese órgano se haga el mismo día, en el mismo, Eso te iba a decir. mismo espacio. Se pueden hacer por que escalafones. el PLD lo hizo una vez así, hizo en la región sur un fin de semana, Exacto. en el este otro fin de semana. Y pienso que los partidos pudieran asumir eso como forma de evitar ese gigantismo que le lleva a todos esos problemas. Sí. Porque si, por ejemplo, ellos se concentran todo en el este un fin de semana, y después se concentra todo en el sur, y después se concentra todo en el norte, y terminan con las elecciones nacionales, bueno, pues eso le baja la presión, porque es que unas elecciones así de todos los órganos a nivel nacional, eso le complica mucho las cosas a los partidos. Por eso el éxito del PLD ha sido venir posponiendo las elecciones. Ahora la tienen para el 2020. Después de las elecciones generales. Después de las elecciones, para diciembre del 2020. Así es. O sea que los partidos lo que tienen es que simplificarse la vida. Creo que fue, si no me falla, creo que fue César Pina que organizó eso así por regiones. Y eso, ¿quién lo propuso? A lo mejor, no sé. Y eso resultó. No, porque tú sabes que entre él y Alejandrina siempre dirigían las comisiones Sí. de Pero yo creo que de aquí se saca una lectura. Ahora, lo que sí me sorprendió fue, o lo que se está viendo, ¿no? Según los números, es lo de Sans Lobatón. ¿Qué le pasó? No está perdiendo a Fellito, y Fellito como que en ningún momento salió, no tiene el mismo bagaje, la misma... sí, pero Fello sabe. Pero el padre que ni siquiera está en el PRM. Sí, pero tú sabes que es un cuento de Fello. Fello le dijo a su hijo, quédate ahí. Sí, pero y ahora le dijo cómo ganar. Raro. Porque Fello conoce eso ahí adentro. Porque independientemente de que ahora se llama PRM, pues todo el mundo sabe que es el mismo PRD. Y Fello sabe cómo se hablan del cobre ahí dentro. Y Fello sabe cómo hacer las cosas. Bueno. Además, ese Fellito estuvo en eso, sí. Eso me extraña, porque si hablamos de liderazgo, todo el mundo sabe que el liderazgo dentro de la mayoría de los barrios y sectores de la capital del distrito, pues el que tiene un trabajo político realizado es Sans Lobatón, Yayo. O sea, Fellito, bueno, es hijo de Fello, más nada, hijo de Fello. Pero ahí no fue tanto Fello, sino el padrino. ¿Y cuál de ellos? Ay, el mañoso, Hipólito. Eso es. Entonces, esas son de las cosas que habría que dejar atrás. Si algo hay pero que Luis Abinader criticar, tiene una mayoría importante ahí, Luis Abinader. bueno, y sin embargo le hicieron trampa, porque no es solamente tú tener la mayoría, es tú saber defender esa mayoría, o que esa mayoría, en el momento que se tenga que validar, bueno, pues... llegar con una ola alta. Tan alta que no haya forma. Esa es la inteligencia de una campaña, Sí. porque una campaña va así, en ola. Sí. Pero tú tienes que tener la inteligencia para que el día de la votación esa ola te agarre en alta. Bueno, eso parece que no se hizo. Se descuidó por quizás estar cuidando tanto lo otro, se descuidó una plaza importante como es la presidencia del partido en el distrito. ¿Y a Pacheco qué le tocó? Nada. No, porque Pacheco no era candidato a nada. Pacheco era uno de los protectores justamente de Yayo. Eso te digo, o sea, el respaldo que Yayo tenía a nivel político, si tú te pones a ver la alta dirigencia de esa organización, estaba con Yayo. Y de repente yo no sé qué fue lo que pasó ahí. O yo sí sé lo que pasó. O yo sí sé lo que pasó. Sí. Pero bueno, son de las cosas que se dan. Mira, y decirte, Alexander, antes de entrar en materia con cualquier tema ya que tengamos que abordar de manera profunda y un poquito más extensa, por lo tanto, lamentar mucho las víctimas que a diario son dejadas por la delincuencia. Cantidad de personas que a diario son víctimas de la delincuencia y mueren.
en un asalto. Tal es el caso del jovencito, que nunca lo mencionamos, pero a mí particularmente me conmovió mucho, el joven este que se iba a graduar, ahora no tengo su nombre. Ajá, sí. Que ahora resulta que fue un raso que lo mató. Y ese muchachito, el día antes de su graduación, Dios mío, por un celular, señores, le quitaron la vida. Un raso o un delincuente vestido de raso, o como tú lo quieras llamar, un raso metido a delincuente. Pero esa familia, un joven de una familia pobre, que solamente verlo, usted se da cuenta del muchacho tan correcto y tan bueno que era. Toda la comunidad enlutada por esa muerte trágica de ese jovencito que no vio su sueño concretado, ¿no? Porque un día antes lo asesinaron para robarle su celular. Y mira que ya le había comprado la ropita a su mamá. Fue matemática que tú dices, muchacho. Es una verdadera pena. Yo de verdad que son de las Albert cosas. Ramírez. Pero ayer a Albert, y por ahí cantidad de fotos que han circulado, ese joven Albert no pudo, ¿verdad?, darle esa satisfacción también a su madre de verlo con su toga y su birrete en ese espacio donde muchos de los jóvenes y la mayoría preguntaban y su silla quedó vacía. Su silla quedó vacía y todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Albert? Albert estaba muerto. Y nadie todavía en ese entorno, nadie sabía. Todos ignoraban lo que le había pasado a Albert. Y la verdad es que son de las cosas que a diario se ven en el país. Porque solamente en el día de ayer, en tu pueblo, en Barahona también, una tragedia. Yo anoté por aquí. Hubo un juez que se suicidó ahí en medio de la feria de Barahona en la Universidad Ocateva, una universidad que tiene la Iglesia Católica. Sí, sí, pero... un juez de Barahona se suicidó ahí en medio de la feria. Sí, pero mira, también un comerciante de La Vega, un comerciante tenía apuestas, bancas de apuestas, y fue asesinado por dos delincuentes que fueron a asaltarlo y lo mataron. Luego esos dos delincuentes, el barrio los mató y a uno de ellos lo calcinó, lo prendió en fuego. Iban a prender al otro y la policía hizo todo lo posible, incluso tuvo que jugarse ahí, buscársela para que no quemaran el cuerpo. No está bien que el barrio tome justicia por sus propias manos, pero ante la impotencia y por un lado de esa comunidad y por otro lado ante la indiferencia de las autoridades y la inacción de las autoridades, se cometen esos hechos, que son hechos que deben de ser, no deben ser apoyados por la sociedad. Sin embargo, ya esa comunidad está harta. Pero igual que esa comunidad, la sociedad en sentido general. Ayer hubo también un ajuste de cuenta en Vicente Noble. En Vicente Noble también. En Vicente Noble no fue un acto de sicariato, parece que fue un ajuste de cuenta porque un pariente de ese señor había asesinado a alguien y parece que un ajuste de cuenta. Bueno, también un ex capitán, Cándido Medina, en Santo Domingo Oeste, en Herrera, fue otro de los que también resultó víctima. O sea, en un solo día, señores, en varios lugares del país, aquí en la capital, en La Vega, en Barahona, varios hechos con matices diferentes, pero todos por una misma razón, el raterismo, la delincuencia que está azotando en este país, y las autoridades, bien, gracias. Mientras todo eso sucede, lo que yo me pregunto es,
cuándo el Ministerio de Interior y Policía va a emprender un programa, va a emprender unas acciones políticas, ¿no?, que vayan a atacar estos males. No, se anda en campaña. Ahora dice que no, que ya él todavía no es candidato. Y que, o sea, que él no aspira a la presidencia, el ministro de Interior. Si señales me quieren dar. Lo que pasa es que Danilo lo sacó. Sí, Danilo le bajó la nota. Sí. Lo sacó. Pero es que él ni mide, Alexander. Tú te pones a ver en todas las encuestas, él ni sale. Él no marca. El ministro de Interior. Eso es para que él vea. O sea, señores, la gente no puede sacarse, sobre todo el político, no puede desencajarse así tan fácil. Siempre tiene que estar aterrizado. Además, con esa prepotencia que actuó él y su hijo en la campaña pasada. En Moca, sí. Sí, sobre todo el hijo, pero fue por él, porque le dio demasiado y fue una cosa tan grotesca que lastimó y molestó a toda esa comunidad. O porque usted llegar en helicóptero, muchachos que imagínate, eran pobres. Ellos eran pobres e indocumentados, como dicen, pues, ¿verdad? Pobres e indocumentados. Personas felices, pobres e indocumentadas. Y de repente llegar a un pueblecito, ¿verdad?, donde todo es precario, donde la mayoría de la gente esta vive, parafernalia. Ay, por Dios, vive de manera tan modesta. Y llegar con este desborde de helicóptero ultramoderno y con gafas de $4.500. Y tirando papeleta al estilo amable. Ay, por Dios, eso es una locura, sobre todo cuando usted conoce las raíces de dónde proviene esa persona, de dónde proviene esa familia, que no heredaron grandes fortunas, nada por el estilo, y que su única vida ha sido la práctica dentro de la política. Y se supone que el político no maneja negocios, que el político está para servirle a su pueblo y vive de un salarito, el cual de manera modesta le sirve para las cosas básicas, las necesidades básicas de un hogar y no más de allí. No dan ni siquiera para irse a un viaje a Europa por 15 días. No da para eso, Alexander. Entonces, por eso es que mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo es posible que un funcionario todavía ganando 300,000 pesos, y supongamos que esos 300,000 menos los impuestos te queden 250,000 pesos? Eso no da. Eso te permite a ti vivir en un nivel de vida, y sobre todo el dominicano, que si consigue 100, no importa, gasta 200 o gasta 150, gasta 100, pero si le dan los 200, luego gana 200, entonces él gasta 300, porque es así. Tenemos esa cultura. La cultura del ahorro en este país todavía es muy precaria. Tú lo ves que mandándole cartas a Juan Boy, él era uno de los primeros intolerantes. Sí, pero bueno, yo ni quiero criticar al ministro de Interior, ni mucho menos por criticarlo. Yo lo que digo es que desde el Ministerio de Interior se le está dando la espalda a esta sociedad, porque en vez de crearse una serie de políticas públicas que vayan a contrarrestar todos estos males que aquejan a la sociedad dominicana en cuanto al tema de la seguridad ciudadana y que le corresponde al Ministerio de Interior y Policía, elaborar y aplicar a través, porque es el ente rector de todo lo que tiene que ver con la seguridad interna de esta nación, es el Ministerio de Interior, el jefe de la policía, el jefe de la dirección de migración, el jefe de la cuestión esta de los bomberos. O sea, él es el ente rector, ese ministerio. Lo oí por ahí diciendo, no, aquí en este país el Ministerio de Interior y Policía es un ministerio más, eso no. Sí, doctor, ¿usted sabe por qué? Porque esa es una entidad que es del tamaño de quien la ostenta. No es que no sea importante, lo es. Y si usted se va al organigrama del Estado, del gobierno, se dará cuenta
la importancia, la mega importancia que tiene ese ministerio. Eso. Ahora, si usted no sabe para qué que ese ministerio está, usted no lo va a importantizar. Ese es tan importante que él problema. tenía desde que el PLD, desde el 2004 que el PLD, él tenía esa aspiración de llegar a ese puesto. Sí, pero no es que tú quieras llegar, es para qué llegar. Exactamente. Es para qué llegar. Y otra de las cosas que también, Alexander, llaman la atención es lo del padre Rogelio. ¿Y qué es lo que está pasando con el padre Rogelio? El padre Rogelio ahora está por las 4 esquinas. Digo, el padre Rogelio ha estado por las 4 esquinas en varias oportunidades. Mira, el 28 de septiembre, el padre Rogelio le elevó una solicitud a sus jefes de la cosa salesiana. ¿Cómo es la congregación? La congregación salesiana. Él le mandó una carta en la que él le pedía ir a Colombia a hacer un curso de fortalecimiento religioso, de fortalecimiento cristiano. Entonces, después que eso le salió, y le salió para el 29, para el 17 de febrero, 19 de febrero, él tenía que irse. De ahora. Ajá, y entonces se inventó de que lo querían sacar del país, que siguió cuando entonces la iglesia, ante la rebeldía de él, la iglesia le dio un plazo hasta el 6 de este mes, de marzo, para que él se acogiera a eso. Entonces él se fue a pasear allá a Estados Unidos, hasta hizo una misa con la iglesia anglicana y se ha revelado a acatar la orden de la congregación salesiana que él mismo había solicitado. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues que la iglesia ha descubierto que el padre Rogelio tiene un hijo que se llama Carlos de Jesús Rogelio Cruz, y él es el padre biológico del muchacho. Él es declarante de una barza de muchachos. O sea, hay muchos muchachos que él ha declarado como hijos de él. Ahora en los documentos de este muchacho, él aparece como padre biológico y declarante a la vez. Y entonces ha sido sometido y ya la iglesia inició el proceso. Además, ese chantaje de Rogelio de que lo quieren apartar de los pobres. Cuando usted oye a una gente hablando de los pobres y de Dios y de esas cosas, diga que no tiene la razón, porque siempre vienen a agarrarse de esos puntos para fortalecerse. Bueno, pues la iglesia ya inició el proceso para expulsar a Rogelio por violación a los cánones internos de la iglesia. Mira, realmente no es la iglesia quien lo está acusando a él. Eso hay que aclararlo. De hecho, la iglesia ha dicho, si no es como dice la señora, solamente hay que acudir y utilizar lo que tenemos a mano hoy día la humanidad, y es hacerse una prueba de ADN. Eso es tan sencillo como eso. Usted va, se somete a una prueba de ADN y la prueba de ADN le va a decir sí o no. ¿Usted es verdadero padre o no? ¿Usted es el padre biológico, sí o no? Eso lo va a decir claramente. Ahora bien, independientemente de este ruido del padre Rogelio Cruz, el padre Rogelio, que tiene sus particularidades y que creo que, bueno, él es digamos que un creyente muy rebelde, con vuelvo a reiterar, sus particularidades de él profesar la religión católica. Hay que decirlo así. Ahora, siempre se debe de poner una balanza, porque todo aquel que pertenece a una organización debe ceñirse a los preceptos, a los mandamientos o a las normas de esa organización. El padre Rogelio no es uno que anda vivo y suelto por ahí. El padre Rogelio lleva una investidura, y esa investidura refleja una solemnidad, la cual él representa y por la cual él es lo que es como religioso, ¿no? Porque es la Iglesia Católica quien le ha otorgado a él
la posición que dentro de esa organización él ostenta. El que él esté, cada vez que él entiende, violentando una serie de normas establecidas en esa organización, entonces él está rompiendo con varios de los compromisos y juramentos que él hizo al momento de él aceptar ser miembro de esa organización, representante de esa Iglesia Católica, como sacerdote. El sacerdote, y oye la palabra, el sacerdocio, solamente ese hecho lo lleva a él a actuar con cierto comedimiento, porque se supone que él debe ser un ejemplo a seguir. Que él es rebelde y que protesta y que esto y que lleva a las masas en temas fuertes. Yo creo que sí, que la iglesia muchas veces tiene que tener figuras con esa naturaleza. Ahora bien, siempre y cuando sea para servir a los demás y que eso quede siempre bastante claro. Cuando ya se producen ruidos de esta naturaleza, el padre Rogelio lo que dice es que a él le quieren hacer daño por los temas que él está enfrentando hoy día. Yo lo pongo en una mesa y pongo todas las barajas abiertas a ver qué es lo que pasa con este tema. Ahora, ciertamente que en cuanto a la actitud que en muchas ocasiones ha exhibido ese padre Rogelio, son cuestionables. Son cuestionables porque eso no es lo que manda nuestra Iglesia Católica. Los sacerdotes tienen que tener cierta forma de conducirse. Bueno, que el padre Rogelio... Y respeto por la institución. Pero por supuesto que sí. Eso es lo principal. No solamente el respeto, sino el asumir el compromiso que en un momento determinado de su vida él hizo con la Iglesia. Cuando ya usted no se siente cómodo con muchos de esos preceptos, muchas de esas normas, pues salga de las filas de la iglesia, pero no empiece a romper las reglas de esa iglesia o de cualquier organización y usted crea que usted está en todo su derecho. No. En caso de que incluso dentro de esa organización usted entiende que se tienen que hacer una cierta variación en cuanto a prácticas, visiones, etc. Usted tiene que canalizar todas esas quejas por las vías que esa misma organización tiene establecido. Pero no que usted lo haga rebelándose con estos moños, o sea, una forma de presentación, una actitud rebelde, que la verdad deja mucho que pensar. Y yo creo que todo en la vida los hombres, los seres humanos me refiero, al hombre y la mujer, los seres humanos debemos siempre vivir bajo normas, bajo reglas. Ninguna sociedad del mundo que quiera desarrollarse, que quiera ir mucho más allá, que quiera progresar, lo puede hacer bajo el desorden. Por eso Haití es un conglomerado de gente. ¿Por qué? Porque allí no hay normas establecidas y que se cumplan. En este país somos todavía un país de tercer mundo, por eso que usted ve que relajan con la Constitución a cada momento, que relajan con cualquier norma establecida, pero que no se cumple. Por eso se habla de instituciones débiles frente a países mucho más desarrollados, donde la institucionalidad es pan de cada día, palabra de Dios. Y por eso la diferencia entre una nación y otra tiene que ver mucho con normas. Incluso yo he conocido personas dominicanos que se van a otras sociedades donde hay reglamento, o sea, norma para todo, hasta para usted comerse un chicle. Y que cuando vienen a este país dicen, ay Dios mío, por fin voy a respirar, porque allá para todo, porque bueno,
viven con tensión esas personas porque no nacieron en esa sociedad. Porque para ellos esas cosas no son comunes. Pero aquellos que nacen en esas sociedades lo ven como algo normal y común. Y cuando vienen a sociedades como esta, se sorprenden y nos ven como puros salvajes. Hay que ver solamente los rostros de esas personas. La forma en cómo se conduce, la manera tan destemplada de hablar, la forma tan destemplada incluso de cómo, hasta de los ademanes que se hacen, ese manoteo que tú hablando le tiene que pasar 80 veces la mano por el brazo al otro, o sea, una serie de cosas que para otra sociedad lo ven extrañísimo. Entonces, yo pienso que en el caso del padre Rogelio, ya el padre Rogelio ha roto con una serie de esquemas establecidos dentro de esa organización que no le permiten a él seguir en esa misma organización. Yo creo que el padre Rogelio debe hacerse una evaluación interna, irse a reflexión ahora en Semana Santa y reflexionar sobre esos temas. Es que ya Rogelio no porque incluso él habla de que tiene ya otra, entonces si lo sacan va a ser otra iglesia y no sé cuánto, porque no sé si es que el padre Rogelio está viendo la iglesia ya como solamente como un negocio. Como un instrumento. Como un instrumento. Yeah. Y yo la verdad, Alexander, que yo soy católica, no soy una practicante súper devota, pero decidí en mi adolescencia ser católica. Cuando niña, bueno, era budista por mi abuelo, pero ya luego cuando tuve un poco de uso de razón, me incliné definitivamente por el catolicismo y de hecho fui y me interné en un colegio de monjas para conocer a mayor profundidad de qué se trataba el catolicismo. Pero independientemente de eso, yo creo que las normas, si usted decide ingresar a una organización, mira, yo recuerdo que cuando jovencita, no es que yo esté tan vieja, pero cuando tenía 14, 15 años, para usted ir a misa, una de las primeras cosas que la hermana Leonor, le mando un beso y un abrazo a mi institutriz, a mi madre, que me formó en muchas cosas, con muchos valores, y que yo recuerdo y con tanto afecto, ¿no? Y que me han ayudado muchísimo, sobre todo en el plano religioso y espiritual. Cuando usted va a la iglesia, ellas me decían, la hermana Lucía, que era la más estricta de todas, esa hermana Lucía, española, ella siempre nos decía que a la iglesia hay que ir en falda. Las mujeres deben ir en falda y nunca cruzar las piernas. Nunca cruzar las piernas. O sea, hasta para ir a ciertos lugares, en el caso de la iglesia, para usted ir a la iglesia, usted tiene que ir vestida de una forma un tanto rescatada. No quiere decir que en pantalones, la iglesia se ha abierto muchísimo y no necesariamente, pero yo que estaba conviviendo con monjas, pues ellas decían que eso era lo que eso es lo que se debe vestir, se estila, ¿no? Pero claro que eso es una posición hasta un tanto machista. Pero lo que quiero señalar es que siempre hay reglas. Usted no puede ir a una iglesia con unos pantaloncitos cortos, con una blusita que se le vea a la mitad. A ponerle reglas, porque eso es como una boda. A una boda, incluso en una boda te dicen en la tarjeta de invitación el estilo, la forma en cómo usted debe de ir vestida. Y si puedo casi no llevar siempre con traje formal. Formal, dice formal. O si puedo no llevar un acompañante. No, claro. No, si la invitación dice exactamente a quién es. Si dice Alexander Pérez, es Alexander Pérez nada más. Si dice Alexander Pérez y esposa, usted y su esposa. No lleve la recua muchacho, porque ahí no dice familia. La familia, no. Alexander Pérez y esposa. Bueno, pues usted va con su esposa. Entonces son de las cosas que las sociedades tenemos que ceñirnos a ellas. Tenemos que tener reglas y respetarlas, pero el padre Rogelio como que no le gusta. Él quiere ponerle reglas a la iglesia. Entonces, ese es el ejemplo que él le quiere llevar a la sociedad, a los que le siguen,
a aquellos feligreses, a aquellos que van a escuchar la misa que él imparte? Bueno, porque ese es el problema. Si la misa es a las 7 de la noche, usted no puede llegar a las 8 menos 15, porque bueno, se perdió todo, no es que no pueda entrar, la iglesia está abierta ahí siempre. Pero lo que quiero señalar es que hay normas para todo. Pero parece ser que ya la iglesia inició el proceso para sacarlo. Para sacarlo. Mira, y antes de irnos a pausa. Yo te quería, antes de irnos a pausa, yo te quería hablar algo de la cumbre del G20 que se ha hecho importante. Sí, vamos a tratar ese tema, claro, porque también tenemos que tratar lo de Perú, lo de Kuczynski. Lo vamos a dejar para nuestro invitado, lo de Kuczynski, porque hay muchos temas. Pero si tú quieres, abordamos ese tema y después abordamos este otro, lo del G20 que se está celebrando en Argentina. En Argentina, sí. Mira, esa reunión, el G20 es la reunión de los 20 países más industrializados del mundo. Es una especie de democratización del G8, que el G8 son los 8 principales países. Pero el G20 está celebrando una reunión en Argentina y la agenda es trabajo, porque se espera que en los próximos años en las grandes naciones capitalistas se pierdan cerca de 5 millones de empleos, producto de la robotización y de los procesos tecnológicos que se están llevando en el mundo, así de fiscalidad y otros temas. Pero con esta decisión del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 25% al acero y del 15% al aluminio, principalmente Europa y Argentina han elevado su voz de alerta y están gestionando que por lo menos a esos países europeos y Argentina, Donald Trump lo saque de esa resolución que le impondría esos aranceles. Ahora, ¿qué está pasando? Que los países, incluyendo a China, que se podrían ser afectados por ese arancel, van a reciprocar esa actitud con otros aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, eso está provocando un temor de una guerra comercial en el mundo. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, decía que una guerra comercial no le conviene a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Christine va a estar, ella va a participar de esa cumbre. No, está en la ella va a participar, ella participa hoy, la cumbre se realiza hoy 20 y mañana 21 en Argentina. Y ella ha dicho que los únicos que van a perder con una guerra comercial son los pobres del mundo. Porque ¿qué va a pasar? Una guerra comercial, bueno, Estados Unidos le subió los aranceles al acero y al aluminio, y eso afecta a China, a la Unión Europea, a Japón, a Argentina. ¿Qué van a hacer esos países? Hacer lo mismo, aumentarle los aranceles a las exportaciones de Estados Unidos en productos fundamentales de exportación de los Estados Unidos, y eso lógicamente lo que va a hacer es que va a afectar a los países, a esos países, pero a los más pobres dentro de esos países que va a afectar, porque incluyendo a los propios pobres norteamericanos, porque entonces esos bienes que le suban los aranceles van a tener que comprarlos a mayor costo. Y entonces el tema de la guerra comercial está dominando el debate en el G20. Por eso esa cumbre del G20 se ha hecho importante y por eso quería... Sí, ¿no? Y de hecho la posición de Estados Unidos tan cuadrada, ¿no? Definitivamente que es una guerra económica donde quizás Trump lo que está tratando es de parar a China, que es una de las grandes realidades. China va rumbo a convertirse en la primera economía del mundo, eso que no le quepa duda a nadie. Y Estados Unidos está jugando ese pugilato, de hecho Japón y otras naciones asiáticas, Estados Unidos se ha asegurado de mantenerla en sus manos, mantenerla ahí con él, pero definitivamente, y también la India, o sea, tanto Japón como la India
Estados Unidos la mantiene como aliado en este proceso donde China va rumbo a convertirse en la primera economía del mundo. Y ese es el juego, ¿no? El juego político, geopolítico y económico que se está dando y que ya se puede apreciar bastante bien. De todos modos, vamos a ver qué resulta de esta reunión donde van a estar participando más allá de los 20 países más poderosos del mundo en cuanto a riquezas se refiere. Los 20 países sí, porque van los organismos multilaterales. Mundo, porque van organismos multilaterales y de hecho, por eso hablaba también de que la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que se ha referido al tema, va a estar presente en esta cumbre y es una voz más que autorizada. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que es que hace, como digamos, la contraparte del Banco Mundial. Uno, establecido el Fondo Monetario Internacional en Europa y por otro lado el Banco Mundial en Estados Unidos y hacen ese rejuego, ¿no? Donde siempre Estados Unidos es quien elige al director del Banco Mundial y Europa siempre elige al director del Fondo Monetario Internacional, que juegan roles parecidos y que se convierte en un equilibrio, en entes de equilibrio entre representantes de un lado y de otro. De todos modos, ahí está la cumbre del G20. Vamos a ir a la pausa. Hubo algunos temas que se nos han quedado de gran importancia, como es el caso Perú, Kuczynski y el posible golpe de Estado que está apenas a horas, días de que sea una realidad y la advertencia que hace el propio Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como se le suele denominar, pero vamos a hablar de ese tema con una voz autorizada, el licenciado Manolo Pichardo, que está al tanto de lo que está pasando en Perú, pero por otro lado también hablar del Partido de la Liberación Dominicana. Un tratadista del tema internacional. Sí, tanto el tema internacional, pero también quiero tratar el tema político del Partido de la Liberación Dominicana y algunas acusaciones que se le hacen a los seguidores de Leonel, que de hecho yo las creo hasta injustas. Injustas a raíz de un artículo que escriben personas a veces que hablan de termocefálicos, pero los primeros termocefálicos son ellos, que escriben con la cabeza muy caliente. Lo que pasa es que a ellos lo han puesto a eso. Bueno, pues vamos a hablar de todos esos temas con Manolo Pichardo tras una breve pausa comercial.